Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, saludos, bendiciones y bienvenidos a esta, su casa digital, Cápsulas de Teología, como siempre decimos, su espacio, su lugar de Biblia, de teología, de libros, como los que vamos a hablar hoy, por supuesto, que no falte, de café, I love you coffee. Sean todos bienvenidos al ArqueologiAZO, acá en Cápsulas de Teología. Hoy estaremos hablando con el autor, el investigador, el profesor, el arqueólogo, el doctor Titus Kennedy. Estaremos hablando también de sus libros. Un tercer libro viene pronto y él es un académico y un arqueólogo de verdad. Hay personas que no han desenterrado ni siquiera un zapato viejo del patio de su casa. Nuestro invitado de hoy está probado en el mundo de la arqueología. Por favor, vayan preparando sus preguntas en relación con el tema. Vénganse a YouTube, compartan la transmisión y gracias por estar con nosotros. Vamos a darle entrada a Cápsulas de Teología a nuestros invitados, el pastor Tony Hancock. Pastor, ¿cómo estás? Bendiciones. Muy bien, gracias a Dios, Jairo. Un gusto estar nuevamente aquí contigo. Gracias por estar acá y le damos la bienvenida a nuestro hermano Titus Kennedy. Titus, ¿cómo estás? Bienvenido. Welcome, Titus. How are you? Very good. Thank you for having me. Muy bien, gracias por tenerme aquí. Nos confirmó el hermano Kennedy que es la primera entrevista en español para la audiencia hispana que él da, así que nos sentimos privilegiados aquí en Cápsulas de Teología. Al doctor Kennedy le ha entrevistado, entre otros, nada más y nada menos que a Sam McDowell, el mismo de Evidencia que exige un veredicto. Le ha entrevistado Kit Cameron, el actor de Hollywood, y muchos más. Así que esperamos, junto al buen amigo el pastor Tony, poder tener acá un buen tiempo con el doctor Kennedy. Querido doctor Kennedy, para la audiencia hispana que tal vez no le conocen porque no tenemos tus libros aún en español, brevemente, ¿quién es el doctor Titus Kennedy? Titus Kennedy, for our Spanish-speaking audience who may not be familiar with your work since we don't have your books in Spanish yet, could you tell us a little bit about who is Titus Kennedy? Sure. I got into archaeology fairly young. I was interested in ancient history, and then I started reading more books about archaeology and found that we get so much of our information for history from archaeology. Yo me metí al tema de la arqueología cuando era relativamente joven. Al principio estaba interesado en la historia antigua y luego me di cuenta de que la gran mayoría de la información o mucha de la información que tenemos acerca de la historia antigua viene de la arqueología. And I started reading more books about biblical archaeology, archaeology of the Bible, and that interested me very much. Comencé a leer más libros acerca de la arqueología bíblica, la arqueología de la Biblia, y eso me interesó muchísimo. So I decided I would try studying archaeology in university. Así que decidí estudiar la arqueología en la universidad. And this is the time when I also started to participate in archaeological excavations, and then eventually went over to the Holy Land to do digs over there also. Y es cuando comencé a participar en excavaciones arqueológicas y luego fui también a la Tierra Santa para participar en excavaciones allá. And I continued my education doing 2 master's degrees and a doctorate in biblical archaeology and started to direct my own projects. Y entonces completé mi educación con 2 maestrías y un doctorado en arqueología bíblica y comencé a dirigir mis propios proyectos arqueológicos. So now I do excavations and teaching and different types of writing, all connected to biblical archaeology. Así que ahora hago diferentes excavaciones, enseño y también escribo, todo relacionado con la arqueología bíblica. Muy bien, muy bien. Tienes 2 libros aquí, Titos. Luego hablaremos de ellos. Are you ready for question? I am ready, yes. Entonces, vamos a comenzar, queridos amigos del ArqueologiAZO. Tomen, por favor,
el enlace y cópienlo en los grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, en Telegram. Etiqueten a sus amigos para que toda esta información llegue a nuestra audiencia hispana. El hermano Tony Hancock, el pastor Tony, ya se coloca en segundo plano para estar aquí con nuestro invitado de hoy en el ArqueologiaZO. Permítame sacar las preguntas en pantalla y comenzamos. Muy bien, ahí está. Allí tenemos ya la primera pregunta para nuestra audiencia hispana. ¿Qué son las tablillas antiguas que describen la historia del diluvio? Doctor Kennedy. So the earliest tablets that we have talking about the flood story come from three different sources or three different similar stories. Las tablillas más antiguas que nos cuentan la historia del diluvio vienen de tres fuentes diferentes o tres fuentes similares. We have Atrahasis, Ziusudra, and the Gilgamesh story of the flood. Tenemos la narrativa de Atrahasis, la historia de Gilgamesh y Ziusudra. Yes. So the earliest of these, the earliest copy that we have anyhow, is a tablet of Atrahasis from about 1900 BC. La tableta más antigua que tenemos es una tableta de Atrahasis de más o menos 1900 años antes de Cristo. Now, all of these come from ancient Mesopotamia, but they don't have exactly the same story as we find in the book of Genesis. Todas ellas vienen de la antigua Mesopotamia, pero no contienen la historia exacta que tenemos en Génesis. They have some details that are the same, and then they have some differences with the Genesis account. Tienen algunos detalles que son similares al relato de Génesis y tienen otros que son diferentes. One very important point is that this Atrahasis tablet, the oldest one, actually has the most details that coincide with the Noah story. Un detalle muy importante es que la tablilla de Atrahasis, que es la más antigua, también tiene más detalles que coinciden con la historia de Noé. And in this story, we have similarities such as the flood, of course. We have one man who is warned by a god and builds a boat. He loads the animals in 2 by 2. A flood comes, and then he lands on a mountain. Entonces, en esta historia tenemos, por supuesto, un diluvio. Tenemos a un hombre que fue advertido por Dios o los dioses, que sube a los animales de 2 en 2, se salva del diluvio en el arca y luego aterriza o toca tierra sobre una montaña. So these ancient flood tablets suggest that the story of the flood was well known even before 2000 BC. Así que estas tablillas antiguas del diluvio nos muestran que el relato fue ampliamente conocido aún antes del año 2000 antes de Cristo. Uh-huh. So it wasn't just invented by Moses or a biblical author. And we can also see that it wasn't just copied in Genesis because the account in the Bible is distinctly different. Entonces podemos ver que no fue un simple invento de Moisés o de algún otro autor bíblico, pero tampoco fue simplemente copiado porque hay diferencias entre el relato bíblico y el relato de Atrahasis, por ejemplo. We also know that the knowledge of the flood story was very widespread in the ancient world because, for example, the Greeks even had an ancient story that they referred to as Deucalion. También podemos ver que la historia del diluvio estaba ampliamente extendido en el mundo antiguo, porque, por ejemplo, los griegos también tenían una historia del diluvio que se llama el Deucalion. Uh-huh. Muy bien. De todas maneras, querido profesor, mucha de esa información la encontramos acá en tu libro Desenterrando la Biblia, ¿cierto? And we can find a lot of this information in your book, Unearthing the Bible, isn't that right? Yes. Es un recorrido impresionante de fotografías, así que lo recomendamos. Muy bien. Muy bien.
Vamos entonces con la siguiente pregunta. Dejen sus saludos si son tan amables y díganos de qué país nos sintonizan. Siguiente pregunta. La arqueología, querido doctor Kennedy, arroja evidencia del uso de la escritura para el tiempo de Moisés. Hoy se cuestiona eso y, en fin, ya usted sabe todo lo que eso implica. Repito la pregunta, ¿la arqueología arroja evidencia del uso de la escritura para el tiempo de Moisés? Yes, it does. In fact, we have writing in many different forms and different systems and languages by the time of Moses. Sí, definitivamente lo hace, porque tenemos escritura en bastantes idiomas y de muchas maneras diferentes ya para el tiempo de Moisés. But more importantly, or more specifically, the alphabet had been invented just before the time of Moses. Pero aún más importante y quizás más específico es el hecho de que el alfabeto se había inventado justo antes del tiempo de Moisés. And not just any alphabet, but this was an alphabet that wrote a Semitic language. Y no estamos hablando de cualquier alfabeto, sino que fue un alfabeto que se usaba para escribir un lenguaje semítico. This is important for a few reasons. Y esto tiene importancia por varias razones. Well, first of all, Hebrew is a Semitic language. En primer lugar, el hebreo es un lenguaje semítico. And second, the Torah, the books of Moses, are written in an alphabetic script. Y en segundo lugar, el Torá, que son los libros de Moisés, se escribió en una escritura semítica. So the right language and the right type of writing form was available just in the time and the area where Moses was when he started to write these books of the Bible. Así que el idioma correcto y también el formato de escritura correcto estaba disponible cuando Moisés empezó a escribir estos libros. In fact, the writings of Moses, the Torah, it was probably the first extensive alphabetic text that had ever been written in the history of the world. Entonces, probablemente los escritos de Moisés, el Torá, fue el primer libro, los primeros escritos alfabéticos del mundo antiguo. And the alphabet is important for a couple of other reasons, practical reasons also. Y el alfabeto también es importante por un par de razones más, por razones prácticas. First of all, it's much easier to write long texts or long books with the alphabet. En primer lugar, es mucho más fácil escribir libros o textos largos usando un alfabeto. Because it's not nearly as complicated as these other writing systems like cuneiform or hieroglyphs. Porque no es tan difícil, es mucho más fácil que otros sistemas como cuneiforme o jeroglíficos. And secondly, it's much easier for people to learn to read this so that there can be a wide audience of readership rather than having to go through many, many years of specialized scribal school for these other written languages. Y en segundo lugar, es mucho más fácil de leer, entonces tendría una audiencia mucho más amplia en lugar de los años y años de preparación que se requiere para leer estos otros sistemas de escritura. So yes, even the alphabetic script that would be used for Semitic languages like Hebrew was available just at or before the time of Moses. Entonces sí, el alfabeto que se usaba para escribir los lenguajes semíticos como el hebreo estaba disponible justo antes o en el momento de Moisés. Muy bien, gracias por su respuesta, querido doctor. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Thank you for your answer. How do you feel? Good, very good. Okay. Entonces, continuamos. Querido doctor, ¿qué nos dice la arqueología bíblica al respecto, no? La arqueología bíblica desmiente la famosa hipótesis documentaria o documental de Julius Wellhausen. Algunos dicen que no, que sí. ¿Cuál sería su respuesta allí en rojo para el doctor? I would say that the documentary hypothesis of Wellhausen was disproven a long time ago, and it
and because of that, it continues to change constantly. Yo diría que la teoría de Wellhausen ha sido refutada desde hace muchísimo tiempo y por eso está constantemente cambiando la misma teoría. So we could look at the original documentary hypothesis, and we could also look at some more recent modified forms of this hypothesis. Adelante, Tony. Entonces podríamos ver la teoría original, la teoría documental original, o podríamos ver, But both of them would contradict what has been found not only through biblical archaeology, but through other ancient historical sources and just through a thorough textual analysis of the Bible. o podríamos ver la teoría en una versión más moderna, pero ambas versiones han sido refutadas simplemente por una examinación profunda del texto, como también por la arqueología y otras fuentes. One of the main points of the documentary hypothesis is that the Bible was supposedly written centuries later than the time it claims to be talking about, and that it was edited by these later anonymous authors. Uno de los puntos principales de la teoría documental de Wellhausen es que la Biblia fue escrita cientos de años después de los eventos que supuestamente relata y que fue redactado por editores anónimos. Uh-huh. Through archaeology, we can show that the narratives in the Old Testament do reflect the historic period and context that they are claiming to be situated in, rather than this time centuries later. Pero por medio de la arqueología podemos comprobar que los relatos del Antiguo Testamento reflejan el contexto y el tiempo histórico en el que están situados y no un tiempo cientos de años después cuando supuestamente habrían sido escritos según la teoría de Wellhausen. And from a textual perspective, if you actually break the text up into different sections, like sentences with Yahweh, sentences with Elohim, sentences about laws, sentences about priests, you can see that it doesn't make sense. Y desde una perspectiva textual, si rompemos el texto en pedazos, por ejemplo, una frase sobre Yahvé, otra sobre Elohim, otra frase que describe las leyes, otra sobre los sacerdotes, entonces el texto no tiene sentido. So Wellhausen's version of the documentary hypothesis has been rejected by many, if not most, modern scholars, but different versions of a documentary hypothesis are always used and continually developed by a lot of modern scholars. Entonces la versión de Wellhausen de la teoría documental ha sido rechazada por muchos o quizás la gran mayoría de los eruditos, pero se siguen desarrollando versiones nuevas. So I think it's often more productive to address specific critiques of the reliability of the Bible rather than to talk about the documentary hypothesis as a whole, because no one can really agree on exactly what constitutes the documentary hypothesis at any one point in time. Entonces creo que es mejor hablar sobre críticas específicas del texto bíblico en lugar de tratar de hablar sobre la teoría documental en sí, porque nadie se pone de acuerdo en lo que realmente es la teoría documental. Ya. Interesante. Muy bien, dejen sus saludos para el doctor Titus Kennedy. Tenemos gente conectada desde El Salvador, México, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina. Dejen sus saludos para el doctor y queremos saber desde dónde nos están sintonizando. Para el doctor Kennedy ya están preguntando por sus libros. En un ratito vamos a hablar de sus libros. Muy bien. Esta pregunta tiene que ver con su libro. Querido doctor Kennedy,
¿Cuál es la diferencia entre tu libro Desenterrando la Biblia y la Biblia desenterrada de Israel Finkelstein y Neil Silverman, los profesores Israel Finkelstein y Neil Silverman? Un libro, Tony, para el doctor, la Biblia desenterrada, que ha sido muy acogido en el mundo de habla hispana, pero creo que tenemos acá un libro fresco. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tu libro, entre su libro, doctor, y el libro ya antiguo, la Biblia desenterrada? There are big differences between the two books. Hay grandes diferencias entre los dos libros. But at the most basic level, my book, that particular book, is about artifacts that intersect with the biblical narrative, while their book is more like an opinion piece on how the Bible has been disproven or is unhistorical. Pero a un nivel más básico, mi libro se trata de diferentes artefactos arqueológicos y su intersección con la Biblia, mientras que el libro de ellos es más como una opinión suya sobre cómo la Biblia ha sido refutada. So in my book, I present the artifacts, I present the information, and some connections to the Bible and a little bit of interpretation, but I don't give a lot of my opinion or draw a lot of conclusions from that. I allow the reader to do that. Entonces, en mi libro yo presento los artefactos con la información, sus conexiones con la Biblia y quizás un poco de explicación, pero en realidad no presento muchas de mis propias opiniones al respecto, sino que dejo que el lector saque sus propias conclusiones. The Finkelstein and Silverman book reads more like a commentary on how archaeology supposedly suggests that the Old Testament is fairy tales and propaganda. El libro de Finkelstein y su coautor, en cambio, más bien se lee como una opinión sobre cómo supuestamente se ha demostrado que el Antiguo Testamento es una colección de leyendas y fábulas. One of the big problems with the Finkelstein and Silverman book is that so much of it is based on either arguments from silence, that is allegedly missing evidence, or it ignores a lot of evidence and has a huge bias towards anything that might confirm the Bible. Uno de los problemas con el libro de Finkelstein y Silverman es que se basa mucho en argumentos de silencio, es decir, en evidencias que supuestamente faltan, o también produce argumentos antiguos y tiene sesgo en contra de la Biblia. The Finkelstein and Silverman book, for example, claims that things like the stories of the patriarchs, the Exodus, the wandering, the conquest, the united monarchy, that none of those have really any archaeological evidence. It's all just missing, and therefore it's a fairy tale. El libro de Finkelstein y Silverman, por ejemplo, dice que los patriarcas, el Éxodo, el tiempo en el desierto, la monarquía, el tiempo de los reyes, que todo eso carece de evidencia arqueológica y que por eso es un cuento de hadas. And yet we can demonstrate archaeological evidence, data for all of those periods that either corroborates events, people, and places, or shows that the setting, the historical setting, is accurate. Pero nosotros podemos proporcionar evidencias arqueológicas para todos esos periodos que o demuestran que lo que relata la Biblia concuerda con lo que sabemos del mismo periodo histórico o que incluso apoya a los personajes que menciona la Biblia. That book is now more than 20 years out of date, and it doesn't even represent what would be a consensus in the secular scholarly community. It takes this low chronology perspective, especially when we're talking about the monarchy. Ese libro pues ya está pasado de moda por al menos 20 años y ni siquiera representa
lo que piensan hoy en día los defensores de lo que podríamos llamar una cronología baja. So while it might still be popular today, it makes many statements and draws conclusions that would not be upheld today in academia. Entonces, aunque todavía puede ser muy popular, saca muchas conclusiones que hoy en día en el mundo académico no se aceptan. Ok. Y dejando dicho, me traduces, Pastor Tony, por favor, que muchos dicen que Israel Finkelstein no es minimalista, sino de la postura del centro, de la postura equilibrada, y eso no es cierto. And so many people think that Finkelstein is not a minimalist, but that he comes from a more centrist position, but that's not true. Not at all. I mean, he's beyond the minimalist. He's more minimal than the minimalists are. Sí, todo lo contrario. Él es más minimalista que los minimalistas. Because he has his own chronology even for the kingdoms of Israel and Judah that the vast majority of scholars do not agree with. Porque tiene su propia cronología, por ejemplo, para los reinos de Israel y de Judá, que la gran mayoría de eruditos rechazan. He's somewhere in between more general minimalists and these very, very extreme people like Thomas Thompson, who just outright deny some of the evidence. Él caería quizás entre los minimalistas generales y una persona extremista como Thomas Thompson, que desniega directamente evidencias que tenemos. I think one of the problems is that the measure of a centrist or even a minimalist has moved so far in one direction that some people might think that Finkelstein is sort of a centrist just because he believes that there are some historical sections of the Bible. Yo creo que uno de los problemas es que la definición de un centrista o de un minimalista se ha movido tanto a la extrema que algunas personas consideran centrista a Finkelstein simplemente porque él considera que algunas partes de la Biblia podrían ser históricas. But the needle has been moved so far in one direction because now the vast majority of scholars working in this field are somewhere around the minimalist camp. Pero la aguja se ha movido tanto hacia un extremo porque muchos de los académicos que trabajan en este campo de investigación están en el lado minimalista. But I don't think we need to redefine our terms just because right now there are more people pushing a minimalist type of view than before. Pero no creo que sea necesario redefinir los términos simplemente porque ahora hay más personas que están promocionando una perspectiva minimalista de lo que había antes. Ya. Nos preguntan desde España, tenemos sintonía desde España en este momento. Desde España nos preguntan que si los libros del doctor Kennedy están en español. Obviamente sabemos que no están en español. Doctor Kennedy, ¿para cuándo sus libros en español? So we have received this question from Spain. We have people watching us in Spain. And their question is, when will your books be available in Spanish? I don't know that yet, unfortunately. I'd have to talk to my publisher about getting those translated and the rights. Desafortunadamente todavía no lo sé. Tendría que hablar con mi casa publicadora sobre la traducción y los derechos. Muy bien. Doctor Kennedy, a grosso modo, el tercer libro sale el próximo año, Dios mediante. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué se encuentra la audiencia en la Biblia desenterrada? Desenterrando la Biblia, excavando las evidencias de Jesús en los Evangelios y el libro que sale el nuevo año, el siguiente año. ¿Qué nos encontramos en cada uno de tus libros? So your third book comes out next year. Just in broad strokes, could you tell us what we will find in each of your three books? The first book, Unearthing the Bible, is about artifacts that are connected to the Bible from Genesis till Revelation.
El primer libro, Desenterrando la Biblia, tiene que ver con artefactos relacionados con la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. So I focus on these objects and lots of pictures of the objects and try to keep it very straightforward and simple. Así que yo me enfoqué en los objetos y con bastantes fotografías de los objetos, traté de mantenerlo algo muy sencillo y directo. Excavating the evidence for Jesus focuses exclusively on the life of Jesus and the narrative in the four Gospels. Excavando las evidencias por Jesús, pues se enfoca exclusivamente en la vida de Jesús y las evidencias arqueológicas relacionadas con los 4 Evangelios. So I try to cover all of the archaeological sites, the artifacts, ancient historical documents that connect to the narratives in the Gospels, and I do it in chronological order. Entonces trato de cubrir todos los sitios de excavación, los artefactos y también los documentos relacionados con los evangelios y lo hago en orden cronológico. And I also included a lot of photographs in that book because I think it's really important for people to be able to see these locations and these objects so that they understand what they look like and also confirm that these things exist. They are still there for you to look at. Y también incluí bastantes fotografías en este libro porque creo que es muy importante que las personas puedan ver estos objetos y estos lugares y entiendan que ahí están, los puedes ver, los puedes visitar. And my next book that's coming out in a few months focuses on locations talked about throughout the Bible. Y el tercer libro que sale dentro de algunos meses se trata de los lugares mencionados en la Biblia. So I address about 70 different archaeological sites that are locations mentioned in the Bible. Entonces trato con más o menos 70 lugares diferentes que son sitios arqueológicos mencionados en la Biblia. And rather than just focusing on the Holy Land that a lot of books do, I talk about sites from all of the different geographic regions addressed in the Bible. Y en lugar de enfocarme solamente en la Tierra Santa, como lo hacen muchos libros, trato lugares en muchas partes mencionados en la Biblia. So there are some sites in that book that probably very few people have even read about their connection to the Bible and archaeology. Entonces hay algunos lugares mencionados en este libro que probablemente muy poca gente haya leído sobre estos lugares y su relación con la arqueología y la Biblia. Muy bien, gracias. Se está sumando la audiencia desde Bolivia, Chile, España, Costa Rica. Gracias por apoyar la entrevista. Agarren el enlace y compártanlo, por favor. Permítanme retornar nuevamente a las preguntas para el doctor Kennedy. Y vamos a ir a la siguiente pregunta, que sería esta. Muy bien. ¿Qué relación tiene la tierra de los nómadas de Yahvé y Amenhotep III en Egipto? ¿Usted es conocedor de ese tema? So the inscription mentioning the nomads of Yahweh is first found on a temple that was built to honor this pharaoh Amenhotep III. La inscripción que menciona a los nómadas de Yahvé se encontró primeramente en un templo que fue construido para honrar a este faraón Amenhotep. This inscription has the earliest mention of Yahweh that has ever been discovered. Y esta inscripción tiene la mención más antigua de Yahvé que se haya descubierto. And it makes reference to a people associated with this God Yahweh who are nomads or wanderers. Y hace mención de un pueblo asociado con este Dios, Yahvé, y son nómadas o andan vagando de un lado para otro. Well, this Pharaoh Amenhotep III, he reigned around 1400 BC or so. Ahora, este faraón Amenhotep gobernó alrededor del año 1400 antes de Cristo. So
So this inscription and the timing of it and the placing of it is very important for a few different reasons. Entonces, esta inscripción y el lugar son muy importantes por varias razones. First of all, we have the Egyptians mentioning a nomadic or wandering people associated with Yahweh. En primer lugar, tenemos a los egipcios mencionando a un pueblo nómada y asociándolos con Yahvé. In the place and the time that the Israelites would have been wandering after the Exodus and before the conquest. Y esto es durante el tiempo en que los israelitas hubieran vagado en el desierto después del Éxodo y antes de la conquista. So it gives us inscriptional evidence of the Israelites during the wandering period. Esto nos da evidencia de una inscripción durante el tiempo en que los israelitas vagaban en el desierto. And it also shows us that the Egyptians were familiar with the divine name Yahweh, which was revealed to them by Moses after Moses had it revealed to him by God. Y esto también nos demuestra que los egipcios estaban familiarizados con el nombre divino Yahvé, que les fue revelado por Moisés después de que Dios se lo reveló a él. So it confirms some things about the biblical narrative of the Exodus and the wandering, and it also situates those events in a specific time period in Egyptian history. Entonces nos muestra algunos datos, algunas evidencias del Éxodo y también el tiempo en el desierto, y también lo sitúa en cierto periodo de la historia egipcia. Now, why do we know that this would refer to the Israelites? And why do we know that this would be referring to the God Yahweh and not, say, a location? Ahora, ¿cómo sabemos que esta inscripción se refiere a los israelitas y también que se refiere al Dios Yahvé y no, por ejemplo, a algún lugar? Well, first, if you look at the other inscriptions in this list, the ones that we're able to identify, they are talking about other nomads connected to other deities, other gods. Bueno, en primer lugar, si examinamos los otros pueblos en esta lista que hemos podido identificar, todos se tratan de otros pueblos nómadas y sus dioses. So by that, we can see that it indicates that Yahweh is referring to a deity in this inscription. Esto nos permite entonces darnos cuenta de que Yahvé en esta inscripción se refiere a una deidad. And we also have no location name, Yahweh or anything like that, from anywhere in this region. It just doesn't exist. Y tampoco existe ningún nombre que nosotros conozcamos de algún lugar en toda esa región que se parezca a Yahvé. And then the Israelites were also the only people in the ancient world who ever worshiped Yahweh. We have no evidence that any other culture, any other people ever worshiped a God named Yahweh. Y también los israelitas son el único pueblo en el mundo antiguo que adoraba a Yahvé. No hay ningún otro pueblo que se haya descubierto que adorara a Yahvé. So that really restricts these nomads or wanderers associated with Yahweh to being the Israelites. Así que eso indica que estos nómadas que adoraban a Yahvé solamente podrían haber sido los israelitas. And if you want more information about this inscription and the other two inscriptions connected to it, you can read one of my articles on this. Y si quieren más información sobre esta inscripción y las otras dos inscripciones conectadas, pueden leer uno de mis artículos al respecto. Muy bien. Tenemos acá algunos artículos del doctor Kennedy. Los podemos mostrar luego y también su blog, su página web. Tenemos una pregunta de la audiencia. ¿La podemos sacar, doctor Kennedy? We have an audience question that I'd like to put up if you don't mind, Dr. Kennedy. Ok, entonces, Pastor Tony, como hemos acordado, yo la muestro, usted la lee en inglés y luego yo en español para que el doctor tenga unos segundos de preparar la respuesta, ¿ok? Claro que sí. Gracias, me pongo en segundo plano.
So the question is, in the Canaanite pantheon, is Yahweh known as the god El, as the people of Israel evolved the name of Yahweh? And give Heido just a second to read it in Spanish, and then after he finishes, we'll hear your answer. Thank you. Gracias. El doctor Irak Santiago de Enfoque Teológico pregunta, en el panteón cananeo se le conoce a Yahvé como el dios El. La pregunta es, ¿cómo el pueblo de Israel evoluciona al nombre de Yahweh? No, Yahweh is not equivalent with El in the Canaanite pantheon. Yahvé no es equivalente de él, del dios él, en el panteón cananeo. We have no evidence that Yahweh was worshipped by the Canaanites or any other group of people other than the Israelites. No hay ninguna evidencia de que Yahvé haya sido adorado por los cananeos o por cualquier otro grupo excepto los israelitas. So there's El that's used as a name of a god, but then there's El that's used as a generic word for God. La palabra él se usa como el nombre de un dios, pero también se usa como la palabra genérica para referirse a Dios, a cualquier Dios. So in the Bible, we have El that is sometimes used as a generic word for God. Entonces en la Biblia a veces la palabra él se usa como una palabra genérica para referirse a Dios. But we don't have Yahweh appearing in Canaanite texts and equivalent to the Canaanite god whose name was El. Pero jamás encontramos a Yahvé en textos cananeos como equivalente del dios cananeo él. So if we go through and we look at all the ancient inscriptions that mention Yahweh, entonces si vemos todas las inscripciones antiguas que mencionan a Yahvé, what we find is those are all Israelite inscriptions and referring to the Israelite God. Lo que descubrimos es que todas esas inscripciones son inscripciones israelitas que se refieren al Dios israelita. And so that is why I would conclude that this inscription, actually 3 inscriptions with the same phrase, are referring to the Israelites because they're the only people that worship Yahweh. Y es una de las razones por las que concluyo que estas 3 inscripciones, porque son 3, se refieren a los israelitas porque eran los únicos que adoraban a un Dios llamado Yahvé. Muy bien. Gracias, Tito, por la respuesta. Y esta pregunta va directamente con tu libro, Excavando la evidencia de Jesús, para Jesús, la arqueología y la historia de Cristo y los evangelios. ¿Hay evidencia histórica, ahora que está de moda nuevamente el debate del Jesús histórico, hay evidencia histórica y arqueológica suficiente que demuestre la existencia de Jesús? Okay, first, we can divide evidence into historical witnesses, that is ancient historical texts, and then we can have archaeological material separate from that. Entonces podemos dividir la evidencia histórica entre los testigos históricos o los textos históricos y las evidencias arqueológicas. So let's just start with the ancient historical texts mentioning Jesus. Entonces comencemos con los textos históricos antiguos que mencionan a Jesús. Now, in the back of my book, Excavating the Evidence for Jesus, I list all of the 1st and 2nd century authors outside of the Bible who mention Jesus. En la parte de atrás de mi libro Escarbando las evidencias por Jesús, hago una lista de todos los autores del primer y segundo siglo fuera de la Biblia que mencionan a Jesús, o sea, autores seculares. None of these have long discussions about Jesus, but they all mention him and often give us a little bit of historical information about his life.
Ahora, ninguno de ellos se extiende mucho en su descripción, pero todos nos mencionan a Jesús y a veces agregan algún detalle histórico acerca de él. Some are very well known, like Josephus. Algunos de ellos son muy conocidos, como Josefo. Others, like Galen or Lucian, are not so well known to most people. Y otros, como Galeno o Luciano, no son tan conocidos para la mayoría de la gente. But we have 11 different sources from the 1st and 2nd century outside of the Bible, most of whom are not Christian, that attest to the existence of Jesus and some historical information about his life. Pero tenemos 11 fuentes del primer y segundo siglo, la mayoría de ellos no cristianos y todos fuera de la Biblia, que mencionan a Jesús y generalmente nos dan algún detalle histórico acerca de su vida. Now, if we went to the separate archaeological evidence, we could look at 2 inscriptions. Ahora, si fuéramos a la evidencia arqueológica, podemos mencionar 2 inscripciones. 2 inscriptions from the 1st century, actually. Y son 2 inscripciones del primer siglo. The first is the James ossuary, which is basically a bone box, like a type of coffin that was inscribed for James, son of Joseph, brother of Jesus. El primero que tenemos es un osuario de Santiago, y un osuario es básicamente una caja para huesos o como una especie de ataúd que está inscrito con el nombre de José, hijo de Santiago, hermano de Jesús. This is from Jerusalem and before 70 AD. Y este osuario es de Jerusalén y viene de antes del año 70 después de Cristo. And it seems to be evidence from a contemporary archaeological inscription demonstrating the existence of Jesus. Y parece ser evidencia de una inscripción arqueológica contemporánea que demuestra la existencia de Jesús. There was a statistical study done on this inscription and comparing names and the population of Jerusalem. Se hizo un estudio de estadística usando los nombres y comparando la población de Jerusalén. And the results were that there would have been less than 2 people with that specific association of names. Y el resultado fue que tendría que haber menos de 2 personas con esa combinación particular de nombres. And we also see the uniqueness of this inscription when we compare it to other ossuaries that are inscribed from this period. Y vemos también la unicidad de esta inscripción cuando lo comparamos con otros osuarios inscritos de este tiempo. Of all the ossuary inscriptions, there's only one other one that mentions the brother, and it does not mention the father. Solamente hay un osuario más de todos los osuarios que se han descubierto que menciona al hermano y no menciona al padre. Usually the inscriptions mention either the father or the profession or the place of origin. Usualmente los osuarios mencionan al padre o la profesión o el lugar de origen. So that this one is mentioning the father and the brother tells us that they're trying to be very, very precise, and also that this brother is someone very important or well known. Entonces el hecho de que se mencione al padre y también al hermano indica que las personas que lo hicieron pretendían ser muy precisos y también que el hermano era una persona reconocida. So these are some of the reasons why I would say that that inscription is referring to Jesus of Nazareth and from the 1st century. Son algunas de las razones por las que yo concluyo que esa inscripción se refiere a Jesús de Nazaret y es del primer siglo. We also have another inscription that was found in the harbor of Alexandria and dates to the 1st century. También hay otra inscripción que se ha encontrado en el puerto de Alejandría y es del primer siglo. And this is a magical bowl, and it's inscribed in Greek. Este es una cuenca o un plato hondo mágico y está inscrito en griego. And it has a dedication
either to or through Christ the magician. Y tiene una dedicación a o a través de Cristo el mago. So the Egyptians were very, very concerned with magic, very into magic at that point in time. Durante ese periodo los egipcios estaban muy interesados en la magia. And so they looked at Jesus Christ more of as a magician, and they thought that they could somehow harness his power by using incantations. Entonces ellos veían a Jesucristo más como un mago y pensaban que de alguna manera podían acceder a su poder mediante hechizos o conjuros. So, but in so doing, I think they've attested also to the existence of Jesus Christ and widespread knowledge of him even in the first century. Pero al hacerlo, nos demuestran nuevamente la existencia de Jesucristo y también el hecho de que el conocimiento de él estaba ampliamente difundido ya durante el primer siglo. Bien, una pausa, Tony, perdona. Nos preguntan desde España si puede repetir brevemente, pregunta una amiga desde España, una hermana en Cristo, si puede repetir por favor lo que dice la primera inscripción. Ella está muy pendiente del tema. Es la inscripción del osario. Del osario, sí, la primera. Okay. Could you repeat, please, what the first, the ossuary inscription says? It says, James, son of Joseph, brother of Jesus. Dice Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Muy bien, muy bien. Qué bueno, gracias. Profesor, continuando con su libro, excavando esa evidencia para Jesús, creo que esta pregunta es necesaria y la ponemos en pantalla y no tiene que extenderse tanto porque usted aborda mucha información visual, mucha fotografía. ¿Qué nos enseñas, Tito, qué nos enseña usted, doctor, en su libro sobre la muerte, sepultura, la tumba y la resurrección de Jesús? Ya adelantaste algo, pero en líneas generales, ¿qué puede encontrar el lector sobre esto en tu libro? Well, I look at the archaeology connected to the trial, the crucifixion, the tomb and burial of Jesus, and then even the stories of the resurrection. Yo me fijo aquí en la arqueología relacionada con el proceso legal, con la crucifixión, con el entierro y luego también con las historias de la resurrección de Jesús. So if we started with the trial of Jesus, I find this incredible, the amount of archaeological corroboration that we have for the trial narratives from the Gospels. Si comenzamos con la narrativa del juicio de Jesús, me parece increíble la cantidad de corroboración que tenemos en las evidencias arqueológicas. In that trial of Jesus narrative, we have Annas, Caiaphas, Pontius Pilate, Herod Antipas, Peter, briefly, Simon of Cyrene, who carries his cross, and then Jesus himself. And all of these people are attested archaeologically. Entonces, en el relato del proceso legal tenemos a Herodes, tenemos a Poncio Pilato, tenemos a Anás, tenemos a Caifás, tenemos a Simón de Cirene, tenemos a Pedro, y todas estas personas son atestadas arqueológicamente hablando. And we have archaeological remains of all the locations mentioned in the trial of Jesus narrative. Y tenemos remanentes arqueológicos de todos los lugares mencionados en la historia del proceso legal de Jesús. And then we have historical records from the 1st and 2nd century from people like Josephus and Tacitus that also mention the trial and crucifixion of Jesus. Y luego tenemos registros históricos del primero y segundo siglo de personajes como Josefo y Tácito que mencionan también la condenación de Jesús. So then we get to the crucifixion itself, and we also have archaeological evidence that they were practicing crucifixion in Jerusalem in the 1st century. Llegando entonces a la crucifixión, tenemos evidencias arqueológicas que nos demuestran que se estaba practicando la crucifixión en la Jerusalén del primer siglo.
So we have archaeological evidence that they were practicing crucifixion in the first century of Jerusalem, just in the method that is described in the Gospels. Así que tenemos evidencias de que Nails se between the practicaba la wrists and the crucifixión feet, and Roman soldiers presiding over this. en el lugar de Jerusalén en el primer siglo, exactamente como se describe en los Evangelios, con clavos en las manos y en los pies y soldados romanos que supervisaban todo el proceso. Muy bien, muy Well, bien. then, Sorry. You can continue, please. Go. Finish or next question? Siguiente pregunta. ¿Está bien? ¿Es okay? Are you done with I that can't question? hear you. Dice que no te escucha. Creo que tenemos un problema con el sonido. ¿Tú me escuchas, hermano Tony? Sí, yo te escucho perfectamente bien. ¿No nos escuchan? ¿La audiencia nos escucha? Reporten si nos están escuchando. ¿No me escucha, doctor? Dr. Kennedy, can you hear us yet? La audiencia me dice que escuchan bien. Vamos a ver acá. A ver. Sí, él me dice acá. No, me reportan sintonía, que se escucha bien. ¿Puede ser algo con el sonido allí? Dr. Kennedy, are you back with us yet? Do you hear us? Muy bien, amigo, vamos a intentar resolver este inconveniente. La audiencia me dice que se escucha perfecto, me dice la audiencia. La audiencia dice que se escucha muy bien. De todas maneras, Tony, podemos seguir. Si él no escucha, pues de todas maneras, si te escucha a ti te escucha bien, ¿no? For some reason, I can't hear either of you, but I'll continue and give you time to translate. Thank you. Entonces, ¿continuamos, Tony? Continuamos. All right, so Continuamos. we have the crucifixion that is consistent with what we see in archaeology. We even have this very, very early artwork from Rome that shows the crucifixion of Jesus. Tenemos entonces la crucifixión, y tenemos también una obra de arte muy temprana en Roma que nos muestra la crucifixión de Jesús. This dates to between 100 and 200 AD, and it's actually Roman polytheists who are mocking the crucifixion, Jesus, and Christianity. Viene de la fecha de entre 100 y 200 después de Cristo, y son politeístas romanos que se están burlando de Jesús y el cristianismo. It's called the Alexamenos graffito, and it's the earliest depiction of the crucifixion of Jesus that's ever been discovered. And what it does is it tells us that the knowledge of his crucifixion and that people worshiped him was widespread in the 2nd century. Se conoce como el grafito de Alexamenos y nos demuestra que el conocimiento de Jesús y de su crucifixión se conocía ampliamente en el Imperio Romano. Muy bien. Well, then we Gracias. go to the burial of Jesus. And some people question whether or not Jesus would have been allowed a regular burial because he was executed as a criminal. Ahora vamos a hablar del entierro de Jesús. Y algunas personas se preguntan si a Jesús se le hubiese permitido ser enterrado ya que fue ejecutado como un criminal común. But we see archaeologically from discoveries like the Yehohanan ossuary that, yes, people were allowed to give crucifixion victims proper burials in Jerusalem during the 1st century. Pero descubrimos, por ejemplo, del osuario de Yehohanan, que se permitía dar entierro a las víctimas de la crucifixión durante el primer siglo en Jerusalén. So Jesus is then placed in a tomb. What do we know about his tomb from archaeology? Entonces Jesús es colocado en una tumba. Ahora, ¿qué sabemos de la arqueología? ¿Qué nos dice la arqueología de su tumba? Well, there was a
church, of course, built over the traditional site of his tomb by order of Constantine in the 300s AD. Bueno, por orden de Constantino, en los años 300 después de Cristo, se construyó una iglesia sobre el lugar tradicional de su entierro. But before that, the Romans had actually tried to desecrate the site, and Emperor Hadrian had built a double temple to Jupiter and Venus over the site of the tomb of Jesus around 130-135 AD. Pero antes de eso, los romanos habían tratado de profanar el lugar construyendo un doble templo a dioses paganos por orden del emperador Adriano alrededor de el año 130 o 135 después de Cristo. So this tells us that there was at least a very long and solid tradition that the tomb of Jesus had been located there. But the gospel details on the tomb and archaeological investigation can tell us even more. Así que esto nos indica que hay una tradición muy antigua, muy larga, diciendo que la tumba había sido localizada allí. Pero también la arqueología nos da otros detalles. The Gospels give a lot of details of the tomb. They tell us it was outside of the walls of the city, that it was a new tomb carved into the rock, that it had a burial bench, that it was sealed with a large stone, and that it was just a single chamber, just one chamber. Entonces los evangelios nos dan muchos detalles acerca de la tumba. Nos dicen que estaba localizado afuera de las murallas de Jerusalén, que había sido escarbado, era una cueva en la roca, que tenía una banca adentro, que fue tapada con una gran piedra y que era de una sola cámara. Now, all of these things fit the tomb of Jesus, which is now inside the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. So we can be certain that we know where the tomb of Jesus is located and that it fits the description we have in the Gospels. Y todos estos detalles concuerdan con la tumba de Jesús, que ahora está dentro de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, así que podemos estar seguros que sabemos dónde está la tumba de Jesús. We know that it was revered as the tomb of Jesus, and we know that it was never reused for anyone else, but do we know that it was empty? Ahora sabemos que fue reverenciado por ser la tumba de Jesús y que nunca se volvió a usar, pero sabemos que estaba vacío. That's where another archaeological artifact comes in called the Nazareth inscription. Y ahí entra en juego otro artefacto arqueológico que se conoce como la inscripción de Nazaret. This is an edict of the emperor, probably Claudius, who came into power in 41 AD, so less than 8 years after the resurrection of Jesus. Es un edicto del emperador, probablemente Claudio, y él llegó a reinar en el año 41 después de Cristo, o sea, apenas 8 años después de la resurrección. And it essentially confirms the story that we have in Matthew 28:11 through 15, that the Roman soldiers are told to say the disciples came and stole the body of Jesus out of the tomb. So they knew it was missing. They knew it was gone. They were trying to pass off the story that the disciples had stolen it rather than Jesus resurrecting. Y básicamente nos confirma lo que dice Mateo 28 del 11 al 15, de que a los soldados se les dijo que los discípulos habían llegado para robarse el cuerpo de Jesús, lo cual indica que ellos ya para esa fecha sabían que la tumba estaba vacía y tenían que encontrar alguna explicación. But we even have reports of the resurrection from another first century source outside of the Bible, and that's the writings of Josephus, who says that people had reported that Jesus appeared to them 3 days after his crucifixion and that he was alive. Now, Josephus doesn't say that's what he believes, but he says this is what some people are reporting. Tenemos también evidencia de la resurrección afuera de la Biblia del historiador Josefo, y él reporta que había personas que decían que Jesús había resucitado 3 días después de su muerte. Ahora, él no nos dice qué es lo que él cree,
pero dice que hay gente que lo reporta, que sí lo cree. So we really have extensive archaeological and ancient historical corroboration for this whole narrative of Jesus with the trial, the crucifixion, the burial, and the resurrection. Así que tenemos bastantes evidencias históricas y arqueológicas de toda la narrativa del juicio, de la crucifixión, del entierro y de la resurrección. Muy bien. And what it comes down to is that you can accept the historical facts, you can accept the archaeological facts, but there's no way for us to prove archaeologically or scientifically that the resurrection happened. There's still going to be a component of faith with certain things in the Bible. So we can't expect everything to be proven. We can expect certain things to be historically corroborated, but there's no way to prove certain things in history, not just that's in the Bible, but the resurrection is one of those things. You can't reproduce it. You can't prove it even with a video. People could say it was AI fake or something like that. There's still some faith component. Siempre habrá un componente de fe cuando se trata de la resurrección. Uno puede aceptar todas las evidencias históricas y arqueológicas, pero todavía no tenemos una evidencia contundente de la resurrección. Y así es también con muchos datos históricos. Pero imagínense, aunque tuviéramos un videocassette de la resurrección, todavía las personas podrían decir, bueno, fue falsificado, fue una inteligencia artificial que lo hizo. Bien, y hacia allá va mi siguiente pregunta, querido Tony. Me quedan 3 preguntas, tienen que ver más con teología e interpretación. No tiene que ser tan extenso en la respuesta como la anterior, pero tenemos tiempo para 3 preguntas de teología e interpretación. Do we have time for 3 more questions about theology and interpretation? Yes. ¿Sí? Yes. Ok. Entonces sería acá esta. ¿Qué le diría, profesor, a quienes son escépticos porque están esperando un descubrimiento para poder creer? I would say that there are already thousands of discoveries, and there are going to be many, many more. Yo diría que ya hay miles y miles de descubrimientos y habrá muchos más. And I would reiterate that we're not going to find proof or evidence for every single verse or passage in the Bible. Y volvería a repetir que no vamos a encontrar evidencias o comprobación de cada pasaje de la Biblia. So you have to look at the big picture. And the big picture is that the Bible has been shown to be historically reliable through archaeology and other ancient historical texts. And, we could talk about science, it's a whole separate subject, but there are many categories of apologetics that demonstrate the Bible to be reliable as a whole. So I think that's enough evidence for us to say, yes, we can trust it. There will be more discoveries in the future, but we can't always be just looking for that next one. Pero viendo el cuadro completo, pues tenemos que decir que hay bastante comprobación arqueológica y en textos antiguos de la historia de la Biblia. Eso sin tocar el tema de la ciencia, que ya es otro tema aparte, por supuesto. Pero tenemos que decir que hay bastantes evidencias que comprueban la historicidad de la Biblia y se seguirán descubriendo más. Muy bien. Next question, siguiente pregunta. Y luego de la pregunta, querido Tony, quiero añadir algo para que le traduzcas, por favor. ¿Por qué los escépticos hablan de sesgos de interpretación para desacreditar los descubrimientos de la arqueología bíblica? Allí está la pregunta para el doctor, pero yo le añadiría, Tony, que acá entrevistamos al arqueólogo Scott Stripling. Adding to this question, we interviewed Scott Stripling here as well. Y él nos estuvo hablando de las tablillas de maldiciones. And he was telling us about the
Tablilla de maldiciones. about the curse tablets. Mucha gente empezó a cuestionar los resultados y hasta le hicieron videos en YouTube. And many people started to question his results and even put up YouTube videos. Lo acusaron a él y a muchos cristianos de tener pareidolia. Allí está la palabra, pareidolia. They accused him and others of having pareidolia, Que es ver un rostro e interpretarlo de una manera, pero no es lo que está allí realmente. which is seeing a face and interpreting it in a certain way, but not seeing what is really there. Entonces combino eso nuevamente con la pregunta, ¿por qué los escépticos hablan de sesgos de interpretación? Nunca están conformes cuando la arqueología bíblica descubre algo. Siempre critican los descubrimientos. So that's why I include that in this question. So I would start by saying that everyone has a bias. Yo compensaría diciendo que todos tenemos alguna inclinación. In fact, we have to do that in order to operate in the world. We have to have some kinds of preconceived notions in order to interpret the world around us. Para operar en el mundo tenemos que comenzar con alguna inclinación, con algún concepto preconcebido de lo que es el mundo. The problem is when we have such comprehensive, detailed, and inflexible biases that it doesn't allow us to change our mind about everything or about anything, or to see clear evidence that is right in front of us. Pero el problema viene cuando tenemos sesgos tan grandes, tan comprensivos, que no nos permiten ver lo que tenemos frente a nuestros ojos, ni nos permiten cambiar de opinión sobre las cosas cuando vemos las evidencias. So when you ask, why do skeptics talk about interpretation bias to discredit the discoveries of biblical archaeology, I think that they have to do that now because there is so much evidence for the historical reliability of the Bible that now, instead of say, oh, we don't have this data, we don't have this evidence, it's not there. Now they have to say, okay, there's stuff out there, but the way that you interpret it is not right. And so they just have to toss it away or make this nonsensical interpretation out of the data. Yo creo que la razón por la que los escépticos ahora tienen que hablar de sesgos de interpretación es porque ahora tenemos tantas evidencias que antes quizás ellos podrían haber dicho, bueno, es que no, las evidencias no existen, pero ahora las tenemos. Ahora ellos tienen que encontrar otro pretexto que sería el de los sesgos de interpretación. We saw this happen with the Tel Dan stele when that was first discovered in 1993. This totally went against what had become a popular paradigm for a lot of scholars, that David didn't exist because we had no evidence. And then there it was, right there, clearly inscribed in stone. And so many people tried to come up with some alternative explanation that made no sense. Esto lo vemos, por ejemplo, en el descubrimiento de la estela de Tel Dan en 1993. Antes de esto, muchas personas habían dicho que el rey David nunca existió, que no fue un personaje histórico. Y ahora ahí estaba la evidencia en la inscripción. Entonces, locamente buscaban alguna otra explicación para descartar la evidencia escrita. So their bias had become so inflexible. They'd become so committed to a certain belief, viewpoint, idea, that they lost all objectivity when it came to looking at archaeological data. And that, I think, is where the biggest problem is, when you're losing your ability to look objectively at data and at evidence, and it becomes almost like a fanatical religious belief in a certain narrative of history. And they cannot go against that.
Entonces ellos en su inclinación, en su sesgo, se habían vuelto tan inflexibles que eran incapaces de ver la evidencia, de ver lo que tenían delante de sus ojos. Y entonces se convierte en un fanatismo casi religioso de estar tan comprometidos con una narrativa particular de la historia, que se ignora la evidencia. I think as Christians, when we're doing biblical archaeology, we also need to make sure that we're being objective, and maybe we find some archaeological material that we interpret incorrectly at first, and we've got to be open to the possibility that maybe we made a mistake. That doesn't mean that the Bible is unhistorical. It means that maybe we personally made an error in our interpretation or judgment. Como cristianos, yo creo que también debemos mantener nuestra objetividad y reconocer que podría haber algún descubrimiento que hemos interpretado equivocadamente al principio y que luego tenemos que reinterpretar. Eso no significa que la Biblia esté equivocada, pero nosotros podemos estar equivocados en nuestra interpretación de algún hallazgo arqueológico. Muy bien. So all of us, both scholars and amateurs included, need to be open to the fact that we can make mistakes, and we should be able to change our minds when we find that the evidence is more clear than how we interpreted it or what we thought. And Entonces, this can happen really to anybody. So we just need to have some humility and try to be more objective and think clearly. Tanto los que somos académicos como los que son aficionados, tenemos que esforzarnos por mantener la objetividad y estar dispuestos a cambiar de mente. Todos podemos cometer ese error de no estar dispuestos a ver las evidencias. Entonces creo que todos tenemos que mantener también ese esfuerzo por mantenernos objetivos. Muy bien. Nos queda una pregunta para terminar y luego vemos rápidamente los dos artículos del doctor Titus y su blog que nos explique un poco. Entonces terminamos con esta pregunta: ¿de qué manera la arqueología bíblica nos ayuda en el estudio bíblico? Es decir, trasfondo cultural, hermenéutica, etc. So I see two major uses for biblical archaeology. And the first one we've spent most of our time on, which is it's a discipline that can confirm the historical accuracy of the Bible. But the secondary is this, that biblical archaeology can help us in our own Bible study, in hermeneutics, biblical interpretation. Bueno, yo veo dos propósitos para la arqueología bíblica. La primera de ellas es lo que hemos tratado más a fondo en esta entrevista, y es que nos puede ayudar a defender lo que la Biblia dice, a entender la historicidad de la Biblia, pero también en segundo lugar nos puede ayudar en nuestra interpretación, en nuestra hermenéutica bíblica. And it does that because it can help us to understand the original context of these different biblical books. Y lo hace ayudándonos a comprender el contexto original de los diferentes libros de la Biblia. And in some cases, even leading us to specific interpretations or translations. En algunos casos hasta nos lleva a ciertas interpretaciones o traducciones del texto. One excellent example of this I talk about in my Unearthing the Bible book, and that is something that's referred to as the pim weight, and it's discussed in the book of Samuel. Un ejemplo de esto que yo menciono en mi libro es algo que se llama el peso de Pim en el libro de Samuel. So earlier translators had no idea what this Hebrew word pim meant. And that's because it was something it was a word that had gone out of use, an item actually that had gone out of use probably sometime in the monarchy period. Los traductores anteriores del Antiguo Testamento no tenían ninguna idea de lo que significaba esta palabra hebrea pim,
porque era una palabra o más bien un artículo que había caído en desuso probablemente alrededor del periodo de la monarquía. And so if you go and you look at some of your earlier translations, early English translations for sure. I don't know how early some of the Spanish language translations came, but you can see that they actually translated this word incorrectly until the object, the artifact, was first discovered at Gezer, and it was a weight that had the word him written on it. Y si vemos las traducciones antiguas al inglés, y no estoy seguro de las traducciones al español, pero sin duda en las traducciones antiguas al inglés se tradujo equivocadamente, hasta que en Gezer se descubrió el artículo, que era un peso, y se encontró con la palabra pim escrita encima. So that's an example of something that helps us with translation. I would say another thing that helps us with interpretation of the text might be, say, from the timing of the Exodus in 1 Kings 6:1. Ese es un ejemplo de algo que nos ayuda con la traducción del texto. Ahora, un ejemplo de algo que nos ayuda con la interpretación sería quizás, por ejemplo, la fecha del Éxodo en Primera de Reyes 6:1. And I would say we kind of have two categories where we could say these archaeological discoveries confirm that we should take that as a literal number. The first would just be the general evidence for the Exodus. Y yo diría que hay dos categorías que nos ayudan a concluir que deberíamos tomarlo como un número literal. Y el primero es simplemente la evidencia general del Éxodo. But the second would be other ancient Near Eastern texts that refer to the temple dedications and specific years. Pero lo otro sería textos del antiguo Medio Oriente que se refieren a dedicaciones de templos con fechas particulares o exactas. So what we see in this temple dedication text of Solomon's temple, that he has a very specific year. And then we see in places like Assyria and Egypt, where they had similar temple dedication texts with a specific year. Archaeologically, we can trace those back to a real time period and that they got those years right. And so they were trying to tell us it was this actual amount of years, just like we have in the Bible. Entonces podemos comparar ese texto en la dedicación del templo de Salomón con dedicaciones de templos en Asiria y en Egipto, donde hay números de años o fechas que cuando los estudiamos descubrimos que eran fechas correctas, fechas exactas, lo cual nos indica que en este tipo de inscripción se pretendía poner la fecha exacta o se trataba de poner el número de años exacto. So that type of thing would help us with our hermeneutics or in our interpretation by showing us that, yes, we should take these types of chronological numbers at face value. Literally, they even did it in other cultures of the ancient world rather than allegorize all these numbers. Entonces, estos detalles nos ayudan hermenéuticamente en cuestión de interpretación y nos indican que debemos tomar estos números de cronología de forma literal, porque incluso en otras culturas del tiempo es lo que se hacía, y no interpretarlos de forma alegórica. Muy bien. Bueno, ha sido un gusto escuchar al doctor Kennedy. Quiero decirles algunas cosas. Él escribe también artículos para revistas especializadas y en la descripción de este video vamos a dejar algunos de sus artículos. Allí está La Edad de Bronce y la destrucción de Jericó, Arqueología y el libro de Josué. Están en inglés, pero recuerden que si usted no lee en inglés, botón derecho y por arte de magia, allí está, se traduce en español, pues con el traductor de Google, y usted puede allí pues mirar todo este trabajo excelente de el doctor Kennedy, que es un académico de verdad. No viene de TikTok, ni de Facebook, ni de Instagram, ¿ok? Así que vamos a dejar con ustedes
estos artículos. Hay otro artículo también acá, por cuestiones de tiempo ya no podemos hablar de esos artículos, pero estos son escritos académicos, escritos especializados. La tierra de los nómadas de Yahweh, ahí está, por el doctor Titus Kennedy. Entonces, usted le da botón derecho si tiene la traducción al español y usted puede leer tranquilamente una traducción bastante aceptable. Bueno, ya acá esto sí está en inglés, pero el doctor Titus trabaja con muchas fotografías, con muchos recursos. Puede descargar el PDF completamente gratis y recuerde que ya pues los PDF también se pueden traducir. Para terminar, doctor Titus, ¿qué encontramos acá en su blog? Si alguien quiere saber más del trabajo de ustedes, ¿qué encontramos acá en Archaeos? So what will we find on your blog? Creo que lo va a abrir el doctor allí. With my website, usually how I keep that more up to date is actually through posts on social media, specifically Instagram, where I will post about artifacts or sites in a short summary. En realidad, me mantengo más actualizado en Instagram, donde pongo muchas fotografías de diferentes artefactos con un breve resumen. Bien. I also have a newsletter that I usually send out quarterly, and I will often have more substantial articles included in that. Y también tengo un boletín informativo que envío cada 3 meses y muchas veces tengo artículos de más sustancia en ese boletín. Eventually, more things will be added to the website, more articles, links to different video interviews and documentaries, but I've been pretty busy writing and excavating. Más adelante esperamos ampliar la página web, incluir artículos y enlaces a diferentes entrevistas y cosas así, pero ahorita he estado bastante ocupado en la escritura y también en las excavaciones. Dejando dicho que ustedes entran en YouTube, colocan Titus Kennedy y él tiene montones de entrevistas. Es la primera que da en español, en exclusiva para Cápsulas de Teología, pero entran en YouTube, Titus Kennedy, y él tiene allí montones de entrevistas y pueden colocar subtítulos en español de YouTube. Me dice la audiencia desde España, están orando para que sus libros sean traducidos al español. Your audience in Spain is praying for your books to be translated into Spanish. Y otra persona de la audiencia nos dice que acaba de adquirir los 2 libros del doctor Kennedy. Another audience member tells us that they've just obtained both of your books. Thank you. I appreciate that very much. También Muchísimas tenemos gracias. audiencia, We'll see what we can do. audiencia desde Alemania. Se están sintonizando desde Alemania. Un misionero allí en español nos está escuchando. Gracias, Fernando, desde Alemania. Bueno, pues muy bien. Creo que podemos terminar con el Salmo 85:11. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Esto no estaba en las preguntas, doctor Kennedy, pero para terminar, ¿con qué versículo bíblico pudiéramos despedir a la audiencia? So this was not in the questions, but with what Bible verse could we say goodbye to our audience? One of my favorites is 2 Peter 1:16. Now, lots of people, I think, know about 1 Peter 3:15 because that's sort of the standard apologetics verse, which I love that. But 2 Peter 1:16, go ahead and read that.
Yo creo que mi versículo favorito sería Segunda de Pedro, o uno de mis versículos favoritos, Segunda de Pedro 1:16. Yo creo que mucha gente sabe de Primera de Pedro 3:15, pero este es uno de mis versículos preferidos, que dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Wow. Thank you very much for having me. And Muchas I hope gracias por that tenerme. everyone found this helpful and informative. Espero que haya sido de ayuda y de buena información para todos. Pedimos disculpa al doctor Kennedy. Primero, le agradecemos por su tiempo y segundo, pedimos disculpa por habernos excedido del tiempo. We're sorry for going over time, but thank you so much for your time. Muy bien, una taza de café se va para Carolina del Sur, donde el pastor Tony, y la otra taza tiene que irse a California, Dios mediante. Muy bien. Doctor Titus, muchas gracias por su tiempo, por sus libros y por su trabajo. Lo hemos disfrutado realmente. Thank you for your time and for your books, for your effort. We've really enjoyed it. Querido Tony, gracias por tu tiempo. A la orden, un placer. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, tenemos que despedir. Toda la información del doctor va a quedar en la caja de descripción del video, enlaces para la compra de libros, sus artículos, su blog, etc. Gracias por habernos acompañado en este banquete en el ArqueologiAZO de Cápsulas de Teología, su canal, su espacio, recuerden, de Biblia, de teología, de libros y, que no falte, de café. Hasta otra oportunidad. Dios les bendiga. Bendiciones. Bye bye. Thank you, Tito. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias, Tony. Saludos. Bendiciones. Bendiciones.